Gracias que tenemos el tiempo contigo sobre esa lección sobre cosmovisión. Y Orlando, quiero compartir algo de mi propia historia, porque yo crecí en una familia sin fe. Entonces yo crecí en una familia que no tenía ninguna tradición religiosa. Entonces durante el primer 15 años de mi vida, yo no tenía fe, no escuché las historias de la Biblia, nada de eso. Simplemente nuestra familia fuimos a la iglesia solamente 2 veces cada año, en el día de Pascua y en el día de la Navidad. Entonces yo aprendí que Jesús nació en el 25 de diciembre y Él murió en abril, mayo, junio, nadie, nadie sabe cuándo. Y cada año, Él hizo igual. Entonces eso fue mi concepto de quién era Jesús, porque no tenía formación religiosa. Pero yo encontré a Jesús cuando tenía 15 años. Y eso fue en una iglesia tradicional, una iglesia denominacional. Y yo comencé a crecer en mi fe. Yo estudié la Biblia, yo estaba con mucha gente que tenía el fruto del Espíritu Santo, una vida de oración. Entonces, ellos estaban una buena persona. Y después de 2 años o algo, yo encontré unas personas en la iglesia pentecostal. Entonces yo comencé a asistir a la iglesia de ellos. Y yo descubrí ¿cómo es la? Vivacidad. Vivacidad, Una vida. una vivacidad en su fe que yo no experimentaba en mi propia iglesia. Entonces yo comencé a estudiar la doctrina de ellos y encontré que ellos tenían una creencia en milagros, que Dios está activo en el día de hoy, que cuando oremos por una persona a veces hay una sanidad, o a veces yo escuché unas palabras extrañas. Ahora yo entiendo eso son el don de lenguas. Pero lo que estaba pasando en mi vida es algo de como una confusión, porque esos amigos en mi iglesia tradicional tenían una forma de compartir, de vivir su fe, y esas personas en la iglesia pentecostal tienen su forma, su manera de expresar su fe. Y encontré un choque cultural entre esa idea en cómo trabaja en el mundo el Señor. ¿Los milagros son posibles? Ese grupito dice sí, los milagros son posibles. Ellos no tenían vocabulario para hablar sobre los milagros. Entonces encontré ese versículo en la Biblia donde Jesús nos promesa a decir que nosotros vamos a hacer las obras de Él y las obras mayores. Mayores. Entonces, yo tenía un conflicto en mi mente. Con ese grupo no vamos a hacer las obras de Jesús. Con ese grupo sí, vamos a hacerlo. Y las obras mayores. Y no tenía ningún concepto teológico para incorporar todo de eso. Lo que yo encontré es un choque de cosmovisión, que es el asunto de esa lección. Entonces, ¿qué es una cosmovisión? Una cosmovisión, podemos decir, son como los lentes que ponemos que nos apoya a interpretar nuestras experiencias en el mundo. Son pensamientos, son conceptos e ideas que nos ayuda a decidir si milagros son posibles o si no son posibles, etcétera. Entonces, lo que yo encontré en mi iglesia tradicional fue una cosmovisión donde los dones del Espíritu Santo y los milagros ya cesaron con los apóstoles. Pero con mis amigos pentecostales, ellos tenían una creencia o una cosmovisión que siguen los señales y prodigios. Entonces ese concepto de cosmovisión me ha ayudado a entender la diferencia entre los dos, para que podamos pensar en cómo interpretar
el mundo. Ok. Seguimos. Bueno, van a poder ver en La la pantalla, el diagrama, una idea acerca de cómo funciona cosmovisión en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, si vemos ese diagrama, hay tantas líneas con diferentes colores. Y eso es todo lo que pasa en el mundo. Todito lo que pasa, sea en el ambiente social o material o espiritual. Y está pasando por todos lados. Pero todos nosotros tenemos como lentes y el primer lente es lo que creemos. Okay. Si creemos que milagros ocurren, vamos a poder ver cuando ocurren milagros. Y si no creemos que los milagros son posibles, tenemos que explicar algo que parece milagroso. Vamos a tener que explicar por qué no es un milagro. Okay. O negar que de verdad ocurrió. Sí. Y eso es lo que vemos aquí con la siguiente sección de colores. Porque si se notan en la siguiente sección de colores, el rojo arriba y el morado abajo no están. Porque lo que creemos han filtrado esos colores y ya no existen en nuestra realidad. Y ponemos otro filtro que tiene que ver con lo que experimentamos. Porque a veces creemos algo, pero no es lo que experimentamos. Y crea otro conflicto. Entonces filtramos otros colores. En el siguiente grupo vemos que el amarillo arriba y el azul abajo ya no están. Solo encontramos un amarillo brillante, verde y un azul. Porque mi experiencia, por ejemplo, por haber orado por alguien y no se sanaron, entonces tal vez Dios no sana. O viceversa. He orado, entonces creo que sí sana. Mi experiencia afecta mi cosmovisión o mi interpretación de las cosas que están pasando alrededor del mundo. Y el último filtro es cuando empezamos a analizarlo. Y pensar y poder explicar. Sí. Entonces, analizando, llegamos en el diagrama, ¿verdad? Llegamos con un solo color, verde, mientras que los primeros colores hay rojo y amarillo y verde y azul y morado, pero por todo el proceso de los filtros, nuestra cosmovisión, o tal vez la cosmovisión de una persona, ha quitado los demás y solo quedó con un color. Y eso es lo que nosotros consideramos real. Eso es nuestra cosmovisión, que es diferente por cada persona. Sí, y cada cultura sí tiene su manera en pensar. Y, por ejemplo, yo pienso en una manera de ver un bosque. Y en ese bosque, si una persona es bien científica o es una naturalista, una persona que estudia los árboles, esa persona va a ver en los árboles todas las especies o la familia ellos vean los árboles distintos, como eso es de roble y eso es de un pino o algo así. Pero una persona que vende la leña para un fuego, esa persona va a ver solamente el valor comercial de la leña, cuáles son los árboles que son de basura y árboles que están excelentes para quemar. Pero también un carpintero que le gusta hacer gabinetes y cosas o muebles como así, esa persona va a ver los árboles en una manera para hacer la obra de esa persona, que ese árbol tiene una manera muy, muy duro para hacer mueble, o una manera muy, muy suave para una placa en una pared en algún lugar. La dureza, qué duro es, que es una madera preciosa y dura. Ajá. O una madera como pino que es más suave, más fácil formar. Sí, entonces nuestra cosmovisión tiene influencia en cómo vemos la misma cosa.
Entonces, quizás en la Biblia hay unos ejemplos de cosmovisión. Hay bastante. Si vemos en Hechos capítulo 14, versículo 8-18, en esa situación había un señor que había sido sanado y creo que era Pablo, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, ellos siendo usados por el Espíritu Santo, pero como la gente del pueblo no entendía, la gente pensaba que Pablo era Zeus. no, Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes, porque Pablo hablaba. Sí, ok. Hermes es el mensajero. Ok. Pensaba que Pablo traía el mensaje y Bernabé era Zeus, porque estaban interpretando la situación con su cosmovisión romano-griego. Ajá. O de politeísmo. Politeísmo, y eso es lo que pensaba el pueblo, la gente. Pero Pablo y Bernabé entendió bien que ese poder no es de nosotros, sino es de Dios Todopoderoso. Y también en Juan capítulo 9, que el hombre que fue nacido ciego, y entonces cuando Jesús sanó a él, la pregunta de los judíos o de los fariseos eran, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Entonces esa pregunta venía de su cosmovisión, que la condición del hombre ciego venía de sus padres o venía del pecado. La enfermedad era el resultado sí, del gracias. pecado que habían cometido. Sí, entonces eso fue la cosmovisión de ellos. Okay. Pero también en Juan capítulo 3, cuando Nicodemio se acercó a Jesús y Jesús comenzó a hablar con él, y entonces con las frases o los puntos de Jesús, Nicodemio fue poco confundido, porque el concepto de nacer de nuevo fue un concepto afuera de la cosmovisión de él. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Sí. Entonces la cosmovisión influye nuestra manera de pensar y interpretar el mundo. Todo lo que entendemos. Bueno, cada cultura tiene una manera de ver o interpretar el universo. Como personas que han vivido en otros países, podemos observar eso. Yo viví en Panamá 7 años y entonces yo encontré una cosmovisión diferente entre los panameños. Y yo trabajé con venezolanos y yo sé que ellos tienen otra cosmovisión, otra cultura en cómo conducir, cómo conducir y cómo manejar su carro. Y entonces sí, hay una manera muy diferente para vivir en otra cultura. ¿Tiene la misma experiencia? Tengo experiencias interesantes. Aún con 24 años aquí, o con tantos años aquí en Nicaragua, yo encuentro una diferencia a veces en mi cultura de los Estados Unidos con el valor del tiempo. Que como yo te respeto, yo quiero honrar tu tiempo, entonces es al punto. Mientras que la cultura Latinoamérica valora mucho la relación. Entonces yo entro para platicar con alguien, con uno de los pastores que he dejado un trabajo o algo que hacer. Entonces entro y le doy la mano y digo, ¿cómo estás, Chris? Y él dice, estoy bien. Entonces el trabajo de la actividad que vamos a hacer mañana. Entonces directo a la tarea. A la tarea, porque es importante que honramos el tiempo y las tareas son importantes. Sí. Entonces el pastor me queda viendo y no me vas a saludar, no me vas a preguntar cómo estoy, no vas a preguntar cómo está mi esposa, no vas a preguntar cómo está la abuela, no me va a preguntar cómo está el perrito. Tengo que preguntar acerca de todo, ¿cómo están? Estoy bien, gracias. Y después puedo preguntar, ¿y el trabajo que estamos viendo para mañana? Entonces, puede ser un choque de culturas, pero mejor en ese ejemplo es la manera que vemos las cosas y la importancia que ponemos en diferentes cosas. Y también para reafirmar las dos culturas, no es que uno está equivocado
Correcto. o está bien o mal, sino Sí. es la perspectiva que tenemos. Y por supuesto, yo puedo aprender mucho de los latinoamericanos acerca del valor de la relación, y algunas culturas pueden aprender de nosotros del valor del tiempo. Ujú. Sí, es una manera de decir que nuestra manera de relacionarnos está formado en nuestra cosmovisión. ¿Qué vale más en la cultura? ¿La relación o la tarea? Y la manera que respondemos demuestra. Sí. ¿Y cómo es que eso forman? Sí, bien, bueno, la cosmovisión forman por medio la mayoría de nuestra experiencia con cosmovisión es inconscientemente, porque estamos alrededor de nosotros, están las influencias de nuestra cosmovisión, nuestros padres, nuestro pastor quizás, o nuestra formación religiosa, y también lo que vemos en la televisión y cosas. Entonces, todo de eso está formando nuestra cosmovisión en una manera inconscientemente. Okay. Cada cuánto, en mi casa, a veces escuchamos un ruido. Ah, sí, ok. Y tal vez estoy trabajando y es noche. Sí, En la cocina escucho que cae algún plato o vaso, y un sonido un fuerte. sonido fuerte en la cocina, Algo cayó en el suelo. en el suelo, y entonces pregunto, ¿y qué pasa en la cocina? ¿Cuál de mis hijos están en la cocina? ¿Ese gata de nuevo en la cocina? Porque esa es mi cosmovisión. Sí, que todo el ruido tiene un origen natural, Una causa natural. una cosa natural. Mientras que algunos de mis amigos, a veces, cualquier ruido es un espíritu o es un demonio. Ah, sí, Entonces, esas dos perspectivas son resultado de una cosmovisión que explica la realidad en que estamos viviendo. sí, hace unas semanas que encontramos un grupo que estaba quedando en un hotel, en un lodge. Y en ese hotel, el alarma de fuego, durante la noche estaba sonando. Entonces eso fue algo de frustración para el grupo que estaba en ese edificio. Y ellos tenían esa cosmovisión de demonios y la influencia de demonios. Entonces ellos pensaban directamente que el ruido venía de los demonios. Entonces ellos reprendió el sonido, y cuando ellos hacen eso, el sonido se separó. Entonces para ellos fue una confirmación, pero el sonido regresó de nuevo cada 3 minutos, porque el problema era la batería, las pilas. Entonces había una causa natural. Sí. Entonces en su cosmovisión, ¿cómo interpretamos el sonido de alarma de fuego? Era la primera respuesta. Sí, Es importante aquí que explicamos, no estamos en contra del pensamiento de demonios. Sí. Creemos en demonios, en espíritus y en la actividad de ellos. Tampoco estamos en contra de una explicación científica y lógica. Lo que queremos, la razón que usamos estos ejemplos es para ayudarnos a ver que nuestra cosmovisión afecta primera respuesta en esta situación. sí, cuando hay preguntas y estamos intentando de entender Sí. el origen del sonido o la causa de la alarma. Sí. Entonces, Chris, ¿cuáles son fuentes de la cosmovisión? ¿Dónde aprendemos estas cosas? Sí, pienso que aprendemos la cosmovisión por los padres en nuestra familia. Entonces, las reglas que ellos
imponen en nosotros y las creencias que ellos cultivan en nosotros. Entonces, y formamos la cosmovisión por medio de la familia, pero también con los amigos que están hablando en nuestra vida. Tenemos personas de confianza que están compartiendo sus ideas y sus opiniones y estamos formando juntos las ideas que construyen nuestra cosmovisión. Okay. ¿Crees que la educación puede ayudar a formar o cambiar cultura o cosmovisión? La cosmovisión sí, porque en mi caso yo tengo 2 maestrías, entonces yo tengo un nivel de educación muy alta, pero yo sé que hay unas personas que no han cumplido la secundaria, o a veces encontramos personas que todavía no conoce cómo leer, entonces, o no sabe cómo leer. Entonces el nivel de educación también influye en nuestra cosmovisión. Puede influir eso. Otras áreas que necesitamos entender que influyen son la herencia étnica o cultural donde vivimos nosotros. Puede ser, como mencioné con el diagrama, mi experiencia en la vida, lo que me ha pasado positivamente o negativamente, van a influir mi cosmovisión, la manera que veo las cosas. Amigos que mencionaste, áreas que son muy importantes y especialmente en esta generación, en este día, son la televisión y el internet. ¿Qué piensas? Con todas las ideas que están en el internet, la gente puede rapidísimo buscar una respuesta a algo. Entonces la internet tiene mucha influencia, las cosas en el internet tienen mucha influencia sobre nosotros. Y de último, no para decir que no hay otro, pero también nuestra formación religiosa o nuestra formación política también afecta a nuestra cosmovisión, la manera que vemos y interpretamos las cosas. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia, en una familia sin fe, pero en su caso tenía otra experiencia. Tú tenías una crianza en la iglesia. Sí. Entonces nosotros tuvimos una cosmovisión diferente en nuestra juventud. Bueno, en esta idea de cosmovisión, podríamos decir de nuevo, pueden ver el diagrama, que hay ciertas esferas de influencia en nuestras vidas que influyen nuestra cosmovisión. Hay la esfera del mundo espiritual, la esfera del mundo material y la esfera de la relación social humana. Y cada una de esas esferas afecta lo que opinamos o cómo interpretamos al mundo. Por ejemplo, como mencionaste, amigos compartiendo uno con el otro, especialmente los adolescentes, preadolescentes, puede afectar mucho su manera de pensar del mundo y de sí mismo. Sí. El mundo material o natural en nuestra cultura de los Estados Unidos es muy importante la ciencia. Sí, correcto. Entonces, si lo puede probar, es cierto. Si lo puede ver, tocar, oler, probar que existe, entonces es real. Y también está en la esfera espiritual, que en otras culturas es más grande aún que cualquier otro. Y cada uno de esos llevan ciertas partes. El mundo espiritual incluye lo que es Dios, lo que son ángeles, demonios, lo místico, lo no explicable tal vez. Lo material toca, como mencionaste, todo lo natural, los 5 sentidos, lo que puedo probar, la razón, la lógica, la ciencia, la tecnología. Y el mundo social tiene que ver con las relaciones que tenemos uno con el otro, con Dios y con nosotros mismos. Y esas esferas, esas cosmovisiones o combinaciones de esferas de influencia crean diferentes cosmovisiones. Sí, por ejemplo, la cosmovisión de secularismo, que significa que si Dios existe, Dios no está impactando ni tocando el mundo natural, que todo es natural, todo es científico, o sea, las reglas del universo,
Y entonces en secularismo no hay Dios, y el natural es todo. Okay. Otro es lo que llamamos el animismo, y el animismo va al otro extremo que el secularismo, porque el animismo dice que todo está promovido por un espíritu y estamos bajo la influencia de todo lo que el mundo espiritual quiere hacer. Nosotros no podemos hacer nada, es una idea de fatalismo, fuera de control de eso. Y también el animismo piensa que la naturaleza es Dios. Sí, que el árbol viene de Dios o es Dios, Bueno, una sí, vaca, es Dios, cosas así, sí. que todo es Dios. También tenemos una cosmovisión de deísmo, donde Dios creó el mundo, pero ahora está lejos o no está involucrado. Entonces Dios creó todo como un relojero y Dios sí existe, pero no está influyendo. No participa o relaciona con su creación. Sí, correcto. Entonces eso es deísmo. Okay. Y otro es lo que llamamos el teísmo. Y el teísmo es un Dios presente, un Dios afuera, aunque está fuera de la creación, aunque es mayor, es presente con nosotros y involucra con nosotros y quiere una relación personal con nosotros. Y eso es más la cosmovisión que nosotros tenemos como cristianos y las raíces del cristianismo que son de los judíos. Sí, sí. La relación, perdón, la cosmovisión materialista, como puede ver en la pantalla, tiene lo que es el mundo natural, que es el círculo verde grande. Y la realidad humana, social, está completamente dentro de esa explicación de lo material y lo natural. Puede ver que el mundo espiritual, la esfera espiritual, sí existe, es más pequeño y está fuera de su experiencia. El siguiente sería una cosmovisión animista en que lo azul, la esfera azul, es lo espiritual. Okay. Y todo está dentro. Todo está controlado por esos espíritus por aquí, por allá, por el otro lado. Y todo es espiritual. El árbol es Dios. Tú eres Dios. Y el mundo natural y el mundo humano está controlado completamente por ellos. Yo no puedo determinar si la muchacha va a enamorar conmigo o no. Es decisión del espíritu que están por ahí. Okay. En esa cosmovisión. Y también tenemos lo que es la cosmovisión bíblica, que es la cosmovisión teísta. Y aquí puede ver que el mundo espiritual no está encerrado con una línea fija, sino que está abierta, porque Dios es trascendente, Dios es en todo lugar. Pero también inminente, porque Él tiene involucramiento en la realidad humana. Correcto. Él quiere participar con nosotros. Él participa con lo que estamos haciendo, pero no es una situación de fatalismo, pero está allí para que colaboramos con Él, para que relacionamos con Él. Y como puede ver, en el centro tenemos lo que es la base de la palabra de Dios. Sí, para conocer a Dios, sobre Dios, tenemos la revelación de Dios en la Biblia. En la Biblia. Y tenemos la cruz, que es el camino del mundo caído a una relación personal y íntima con Dios. Para que podemos ser reconciliados con Él. Exactamente. Exacto. Y finalmente, abajo tenemos ese cuadrito negro del diablo. Y ese cuadrito del diablo, uno, es limitado. Es limitado, sí. Hay límites de su círculo. Dos, en comparación a la esfera de Dios, que es sin límites, es pequeño. Sí. El diablo es bajo el menor en poder que nuestro Dios. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, ¿y qué diferencia hace nuestra cosmovisión en nuestra vida? ¿Qué diferencia hace? Bueno, una área muy importante, y especialmente por ese curso, Sí. es
que nuestra cosmovisión va a afectar nuestra comprensión de la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo podemos relacionarnos con Él? Cómo es Dios y cómo, sí, exactamente. O cómo Dios es relacionamos. vivo y participando en el mundo, o Dios es lejos como un relojero, o Dios es que Dios habla a nosotros, o podemos escuchar la voz de Dios. O si es enojado, castigador, Ah, ok, sí. o un Dios de amor y misericordia. Ah, sí, nuestra cosmovisión influye eso también. ok. Entonces, si Él está enojado, no quiero acercarme a Él. Ah, sí, pero si Él es amor, quiero Exactamente. quiero recibir ese amor. Y hay otras maneras en que nuestra cosmovisión influye en nosotros, va a influir nuestra comprensión de la moralidad. De lo que es recto y malo, Exacto. o recto y equivocado. Santo y pecaminoso. Sí, Todas también. esas cosas. Nuestra percepción de la Biblia. ¿Es verdad o es un mito? Ah, sí, sí, sí. En la iglesia que hay en parte de la iglesia hay una cosmovisión donde ellos creyeron que los milagros no existen, que la obra de profecía no es posible. Entonces, cuando la Biblia habla sobre los milagros de Jesús, esas personas tienen que reinterpretar los milagros porque la presumption, Presuposición. la presuposición de ellos es los milagros no existen, entonces ellos tienen que explicar eso. Entonces hay una gran influencia en la iglesia con esa presuposición, esa cosmovisión, que los hechos en la Biblia no son posibles, entonces es puro Los mito. hechos milagrosos. Milagroso, sí. Entonces ellos tienen que reinterpretar o explicar algo diferente. Sí, ese es el sector o la rama de la liberalismo Sí. que tal vez no creen en el nacimiento virginal de Jesús, Ah, sí. o tal vez no creen que Jesús era Dios encarnado y no resucitó de entre los muertos. O Jesús no era histórico. También. Solo una persona. También afecta nuestra comprensión de la oración. Si podemos relacionar y comunicar con Dios o si nuestra oración tiene valor. O si la oración sigue solamente al techo y regreso. Porque pensamos que Dios no escucha. Sí. También va a afectar nuestra perspectiva o pensamiento del diablo, de los demonios, ¿Qué? si existen espíritus malos que influyen en el mundo. O todo eso de psicológico. Y de mucha importancia por Dunamis también tenemos que reconocer que nuestra cosmovisión va a influir lo que pensamos acerca de los dones espirituales que vemos en particular en 1 Corintios capítulo 12. Hay diferentes pensamientos o interpretaciones de ellos. Sí, sí, sobre los dones espirituales hay una tradición en la iglesia que piensan que los dones del Espíritu Santo han cesado, que no existen. Eso es una cosmovisión de cesacionismo. Y como en Dunamis practicamos con los dones espirituales, no creemos que los dones cesaron con los apóstoles. Pero si nuestra cosmovisión viene si nuestra cosmovisión viene de ese punto de vista, tenemos que explicar cómo pararon los dones espirituales. Bueno, es importante que cada uno de nosotros reconocemos que no tenemos una cosmovisión perfecta. Correcto. Necesitamos poder ampliar o cambiar nuestra cosmovisión. Sí, a veces personas que están en el curso de Dunamis venían de la cosmovisión de cesacionismo. Entonces ellos tienen que amplificar la cosmovisión para incorporar las experiencias con los dones. Sí, Sí. para añadir. Entonces, ¿cómo podemos amplificar nuestra cosmovisión? Probablemente lo primero y más importante es estar dispuesto a ver algo nuevo. Sí, correcto.
Un segundo, otra área es la experiencia. Tenemos que poder interpretar la experiencia diferente, pero también estar dispuestos a tener experiencias diferentes. No tener miedo del Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Y también para experimentar un cambio de cosmovisión, a veces, particularmente en nuestra tradición de cristianismo, cuando recibimos el nuevo nacimiento, que cuando experimentamos ese despertar espiritual, que nuestra cosmovisión va a cambiar. Eso pasó en mi vida cuando yo comencé a caminar con Jesús. Okay. Necesitamos un contexto de amor y confianza. Nadie está completamente de acuerdo con la otra persona. Sí. Entonces, cuando practicamos de diferentes experiencias y cosmovisiones, si tú piensas diferente que mí, yo necesito tratarte con amor y también tener confianza que me vas a ayudar. Sí, y con un contexto de amor, yo he encontrado muchas personas que han recibido unas heridas por las personas en la iglesia. Entonces ellos tienen un miedo de entrar en una iglesia, un miedo para encontrar a Dios por las experiencias que ellos han tenido. Entonces un contexto de amor es un contexto seguro, un contexto muy favorable para ayudar a las personas a encontrar el amor de Dios. Y cuando tratamos a las personas con amor y con confianza, este apoya que nosotros seamos un testigo creíble. La gente puede confiar en nosotros, entonces abren un poquito para decir, ay, Chris dice así y me ama y me apoya, tal vez lo pueda creer. Escucha su testimonio y apoya que esta persona abre su cosmovisión para aceptar algo que nosotros creemos que es cierto con Dios. La pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu cosmovisión? Personalmente, yo encuentro que muchas veces tengo tal vez hasta dos cosmovisiones funcionando a la vez. Recuerdo hace varios años cuando tuve una operación de cataratas, necesitaba esta cirugía para ambos ojos. Mi mundo estaba muy borroso. Chris tenía miedo ir conmigo cuando yo manejaba. Por la noche. Pero tuve una experiencia muy interesante después de la primera cirugía. Cuando cambiaron el lente en mi ojo izquierdo, la mañana siguiente, cuando abrí mi ojo, vi que el mundo era diferente. Me sorprendió el blanco de los blancos. Porque con mi ojo derecho, si cerré el izquierdo y miraba con el derecho, que no había sido operado todavía, todo lo blanco tenía un colorcito café amarillo. Pero al cerrar mi ojo derecho y ver con mi ojo izquierdo, el blanco era un blanco increíblemente puro. Encuentro esta misma paradoja en mi vida presente, porque a veces creo, si Dios quiere sanar, pero en medio de ese momento dudo que va a ocurrir. Tengo un ojo operado y un ojo con una cosmovisión materialista. Milagros no pasan. Entonces yo tengo que siempre venir al Señor y pedirle que me apoye a ver con sus ojos. Algo muy importante es que podemos reconocer que sí tenemos necesidad de los ojos de Dios, sí tenemos necesidad de un cambio de cosmovisión. Entonces me gustaría que oráramos en este momento a pedir que Dios venga y que nos habla y que nos apoye a abrir nuestros ojos y ampliar nuestra cosmovisión. Padre Dios, reconocemos que tú eres bueno. Gracias que eres paciente y misericordioso conmigo. Gracias que nos quiere apoyar. Reconozco que no veo claro,
y pido que me apoyes a aceptar tu cosmovisión y creer que sí estás participando con nosotros aquí en este mundo, y que sí tú quieres que nosotros colaboramos juntos para la obra tuya y para extender tu reino hasta los fines de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.